Buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta charla y gracias al Colegio de Economistas por acogernos en su casa, como han hecho ya varias veces. Y la verdad es que estamos encantados de estar aquí con ellos. Nos tratan muy bien siempre que venimos. Bueno, vamos a hablar de operaciones vinculadas en el impuesto de sociedades. Nos parece un tema muy interesante, por lo que veremos a lo largo de la charla. Mi nombre es Juan Luis Endín Cifuentes, soy socio director de Garrido Forensic, inspector de Hacienda en excedencia y desde hace unos 4 años en excedencia. Y a mi izquierda está Lara Pérez Magán, que es la jefe del departamento del despacho de operaciones vinculadas y de precios de transferencia. La charla, más o menos, otras veces que le hemos dado, ha durado 1 hora aproximadamente y luego después nos gustaría abrir un coloquio con ustedes para que preguntaran, comentaran o intercambiáramos impresiones respecto de lo que estimen oportuno. Creo que la charla también se está retransmitiendo en streaming y allí también habrá preguntas que estaremos encantados de atender. Pues eso es el índice de lo que vamos a hablar. Luego después, si les apetece y quieren tener la presentación, les facilitaremos una dirección de correo electrónico para que nos la soliciten y estaremos encantados de proporcionarle la presentación. Empezaremos hablando de qué es una operación vinculada y por qué les hemos convocado esta tarde para hablar de este tema. Contextualizaremos las operaciones vinculadas en la situación actual, tanto del sistema tributario como de nuestra sociedad. Analizaremos cuáles son las obligaciones derivadas de este tipo de operaciones y las consecuencias de su incumplimiento, qué factores de riesgo tienen esencialmente las sociedades para ser objeto de una comprobación y, en su caso, una regularización por parte de la agencia tributaria. ¿Qué trascendencia tiene el inicio del procedimiento de inspector en ese control de la documentación que veremos después? Una cuestión que nos preocupa mucho, que son los servicios intragrupo, los conocidos como management fees. Repasaremos la importancia del cumplimiento de las obligaciones de documentación de los acuerdos previos de valoración y terminaremos con los APAs, los acuerdos previos de valoración sobre precios de transferencia y con los mecanismos para evitar la doble imposición internacional. Finalmente haremos unas conclusiones de todo lo expuesto. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una operación vinculada y por qué preocupa tanto a nuestro legislador tributario las operaciones vinculadas? Las operaciones vinculadas son aquellas que se realicen, para entendernos, entre partes que no son independientes, entre partes que tienen cierta relación, de tal forma que a estas partes que realizan esa operación les resulta muy sencillo poner un precio o poner otro, entre otros condicionantes, por motivos fiscales. Piensen, por ejemplo, en dos sociedades que puedan ir a distinto tipo impositivo, dos sociedades vinculadas, una que tribute al 25 y otra que tribute al 15. Evidentemente, nos interesará más cargar el gasto sobre la sociedad que tributa al 25 y cargar más ingreso que el debido sobre la sociedad que tributa al 15. Imagínese también una operación internacional en la que en un estado una filial de una multinacional tribute al 12%, Irlanda, y en otro estado tribute al 25%. Imaginen dónde querrá residenciarse la base imponible. Pues preferiblemente en aquel estado que tribute al 12%. Diferencias de tipos, bases imponibles negativas por alguna parte de la operación. Es decir, circunstancias que han hecho que tradicionalmente nuestro legislador desconfíe de la valoración de estas operaciones vinculadas y que haya aplicado de una forma u otra la regla de valor de mercado como regla de determinación de la base imponible del impuesto de sociedades en este tipo de operaciones. ¿Por qué? Pues porque no se fía de que ese valor que se ha dado entre las partes que no son independientes no se haya dado por motivos estrictamente fiscales. La regulación de operaciones vinculadas en nuestro ordenamiento tributario no es nueva, lleva haciéndose tradicionalmente, pero sí es cierto que a raíz de la publicación de la Ley 36/2006 sufrió una modificación sustancial. Esa modificación es la que ahora mismo tenemos en nuestra Ley del Impuesto de Sociedades, la Ley 27/2014, en el artículo 18. Y esencialmente, ¿cuál fue esa reforma de la que la Ley 27 es heredera? Esa reforma se realizó en línea con las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia y de operaciones vinculadas. E introdujo varias modificaciones sustanciales respecto de la regulación anterior. En primer lugar, la normativa anterior, que decía, no establecía la obligación para el contribuyente del impuesto de sociedades de valorar a mercado estas operaciones, sino que decía que la Administración podía valorar a mercado ese tipo de operaciones en un procedimiento de comprobación si no se había hecho voluntariamente, en plazo voluntario, por parte del contribuyente. Pues bien,
La Ley 36/2006 ya obliga directamente al sujeto pasivo del impuesto de sociedades a valorar a mercado. Diferencia importante, porque con la antigua regulación, como el contribuyente no estaba obligado a hacerlo, si no lo hacía no incurría en ninguna infracción tributaria. Ahora ya, como sí está obligado a hacerlo, si no lo hace, sí que puede incurrir en la comisión de una infracción tributaria. Segunda novedad, no solamente se establece la obligación de valorar a mercado este tipo de operaciones, sino que además se exige que los contribuyentes lleven una documentación que soporte esa valoración. Es decir, obligación de valorar a mercado, pero también llevanza de una documentación que acredite cómo es la operación, luego la veremos con más detenimiento, qué exigencia tiene la ley para esta documentación y por qué se ha elegido ese valor y no otro, de acuerdo con los parámetros de valoración que se establecen en la ley del impuesto. Y por último, también una modificación sustancial, dos tipos de infracciones tributarias. Una, por llevar de forma incompleta o inexacta la documentación que exige la norma o por no llevarla, y otra, porque si no se lleva de forma correcta esa documentación, se produzcan ajustes valorativos por parte de la Administración. Luego, tres novedades sustanciales que existen actualmente en nuestro sistema tributario. Obligación de valorar a mercado por parte del contribuyente, obligación de documentación y infracciones en caso de que esa documentación no se lleve de forma correcta y que se produzca alternativamente una deficiente valoración de este tipo de operaciones. ¿Qué tipo de operaciones vinculadas tenemos? Esencialmente existen dos, las internas y las internacionales. En las internas, ustedes entenderán, y yo creo que eso es fácilmente comprensible, que si se produce una operación vinculada entre dos sociedades que tributan en nuestro Estado, que tributan al mismo tipo impositivo, que no tienen bases imponibles negativas, lo que para uno es ingreso, para otro es gasto, de tal forma que en teoría no se tendría por qué haber perjudicado el Tesoro Público Español. De acuerdo, una operación está mal valorada, pero lo que uno ingresa de más, lo otro deduce de más. Por tanto, en teoría sería neutro. En operaciones internacionales ya es muy diferente. ¿Por qué? Porque en operaciones internacionales, todo lo que no tribute en España, que tribute fuera más o menos, va a ser pérdida neta de ingreso en el Tesoro Público Español. Imaginemos un supuesto como el que he dicho antes, una operación vinculada entre una filial española, matriz irlandesa. Se tributa al 12% en Irlanda y actualmente al 25% en el impuesto de sociedades español. Todo lo que sea llevarse ficticiamente a través de una deficiente valoración de estas operaciones beneficio de Irlanda, a ellos les va a interesar porque tributa al 12%. Pero nosotros no es que perdemos ese diferencial de tipos, nosotros perdemos absolutamente toda la tributación derivada de esa deficiente valoración. Sin embargo, no existe una regulación diferente en nuestra normativa para operaciones nacionales y para operaciones internacionales. La obligación de valorar a mercado se produce en todo caso, tanto en las internas como en las internacionales. Aunque, evidentemente, todos comprendemos que es bastante más complejo, bastante más perjudicial, para el Tesoro Público Español el hecho de una deficiente valoración en operaciones internacionales. También la reforma de la Ley 36/2006 iba en línea con la reforma del Plan General Contable de 2007. Valor de mercado y valor razonable van de la mano. Estamos en el Colegio de Economistas. O sea, no solamente existe obligación de valorar a mercado en el impuesto de sociedades, sino que también existe obligación de valorar a mercado a valor razonable contablemente. De tal forma que aquí la contabilidad y el impuesto de sociedades tienen que ir de la mano. Y además, en la exposición de motivos de esa Ley 36/2006, así se dice que esta nueva regulación de las operaciones vinculadas va en consonancia con la introducción del valor razonable en el Plan General Contable de 2007. Bueno, ¿y por qué esta charla ahora, si estamos hablando de una ley de 2006, podemos decir esto está superado, ¿no? Pues está superado relativamente, porque a efectos prácticos la agencia tributaria está realizando comprobaciones masivas en el impuesto de sociedades por este tema, por operaciones vinculadas. Veremos después qué sectores son los más susceptibles de sufrir este tipo de comprobaciones, pero insisto, la agencia tributaria está haciendo muchas actuaciones de comprobación, la inspección de operaciones vinculadas, porque les resulta bastante cómodo hacerlo. Yo, por propia experiencia, les puedo decir
que a un inspector no le gusta nada hacer unas antiguas actas de comprobado y conforme, es decir, con cuota cero, y siempre que hay operaciones vinculadas va a haber un riesgo y se va a centrar en ese riesgo, porque es bastante probable que el contribuyente no lo haya hecho bien, o no haya valorado bien, o no lleve bien la documentación de operaciones vinculadas. Por tanto, insisto, ahora mismo la agencia tributaria está haciendo especial hincapié en este tipo de operaciones. Y yo pensaba que lo iba a hacer antes. Siempre ha habido actas de operaciones vinculadas, pero yo no he conocido una época en la que se estén haciendo tanto número de comprobaciones y quizás tan agresivas en el criterio aplicado como las que se están haciendo ahora. Para muestra un botón, aquí tenemos la resolución de 8 de enero de 2018 que se publica en el Boletín Oficial del Estado, es el plan contable, el plan de control de la agencia tributaria. Desde hace ya varios años la agencia tributaria publica todos los años en el BOE las líneas maestras, las directrices de sus actuaciones de comprobación. Evidentemente, en este plan de control no dice qué contribuyentes van a ser objeto de comprobación, pero sí que dice cuáles van a ser las líneas básicas que después se van a plasmar en los planes individuales de control de cada dependencia regional de inspección, en el que se van a incluir nombre y apellidos, razón social de cada uno de los contribuyentes. Bueno, pues ¿qué dice ese plan de control? Dice: se utilizarán y potenciarán las medidas y los mecanismos disponibles en la normativa nacional e internacional. De este modo, la agencia tributaria, con la iniciativa de actuación y capacidad de coordinación de la ONFI es la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, prestará particular atención al análisis de las actuaciones realizadas por empresas y grupos en aquellos ámbitos que han sido considerados como de mayor riesgo, con atención a las siguientes áreas: planificación fiscal agresiva, establecimientos permanentes, paraísos fiscales y jurisdicciones privilegiadas y precios de transferencia, es decir, operaciones vinculadas. La Oficina Nacional de Fiscalía Internacional se creó hace varios años y pertenece al Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria. Y casi todas las actuaciones de comprobación que realiza se refieren a operaciones internacionales de control de operaciones vinculadas. Por tanto, ya sabemos cómo funcionan, cómo están reguladas en nuestra normativa tributaria las operaciones vinculadas y por qué de la importancia. Al mismo tiempo, tenemos que contextualizar lo que hemos comentado antes. El tema de las operaciones vinculadas ha trascendido ya del ámbito de lo meramente contable o de lo meramente tributario. Yo creo que todo el mundo dice: es que Apple no paga impuestos en España. Y yo le he oído a gente que de verdad no tiene ni idea de este mercado, de este sector. Y aquí vemos las muestras, ¿no? Artículos de prensa, la justicia europea abre un nuevo capítulo en precios de transferencia. Este muy reciente del País: Facebook declara pérdidas en España y los auditores avisan del riesgo de su estrategia tributaria. El 40% de los directivos temen sufrir una inspección por operaciones vinculadas. O Bruselas investiga posibles ventajas fiscales a Apple, Fiat y Starbucks. ¿Y todo esto por qué viene? O sea, como ven, todo esto son operaciones vinculadas internacionales. Y viene porque en nuestra normativa comunitaria tributaria tenemos armonizada la imposición indirecta, impuestos especiales e impuestos sobre el valor añadido. Es, con pequeños matices, la misma normativa, la emanada de las directivas comunitarias. Es cierto que con un arco de posibilidad de modular los tipos impositivos, pero la norma del IVA es la misma. Sin embargo, en el impuesto de sociedades no existe esa armonización fiscal. Aquí hay carta libre para los estados y carta libre en cuanto a fijación de tipos impositivos. Se lleva trabajando ya desde hace muchos años en lo que se denomina base imponible europea consolidada, que evitaría este problema, de tal forma que una multinacional declararía lo que gana en todo el conjunto de la Unión Europea y después, con criterios objetivos, se repartiría esa base imponible entre todos los estados que han coadyuvado a que esa multinacional haya obtenido ese beneficio. Pero eso todavía es agua de borrajas y no sabemos el tiempo que tardará. Bueno, llevamos con un sistema transitorio de IVA, el de adquisiciones intracomunitarias de bienes, quiero recordar que es del año 82, y era el transitorio, ¿no? 26 años. Por tanto, a la base imponible consolidada se le espera, pero desde luego no está ni estará en breve. ¿Eso qué significa? Que evidentemente los condicionantes que tienen los grupos multinacionales para localizar el beneficio en un estado o en otro, evidentemente son, si no en exclusiva, pero en parte fiscales. Eso es absolutamente así. Por tanto, es un tema muy susceptible socialmente. Todo el mundo sabe que por el iPhone que se vende en España y que nosotros compramos en España, Apple está pagando muy poco de impuestos. Eso ha calado en nuestra mente y en nuestra sociedad. Por tanto, es un tema, el de las operaciones vinculadas, muy, muy candente.
Por tanto, insisto, tres conceptos básicos sobre los que hablaremos a lo largo de la exposición. La obligación de valorar a mercado estas operaciones, la obligación de mantener a disposición de la Administración tributaria la documentación que soporte esa valoración y, además, la obligación de incluir en determinadas declaraciones la información relativa a las operaciones vinculadas. Bueno, ¿y qué es valor de mercado? El concepto de valor de mercado, que se utiliza mucho en la normativa tributaria, o valor razonable a efectos contables, la verdad es que es complicado de llevarlo a la práctica. Valores de mercado puede haber muchos y diversos. Pero, en principio, como regla básica, según lo que dice la OCDE, es el valor que habrían pactado partes independientes. O sea, si estamos hablando que la principal connotación de este tipo de operaciones es la existencia de vinculación, pues un valor de mercado es el que la oferta y la demanda en una determinada operación haga que crucen, se pongan de acuerdo proveedor y cliente, siempre y cuando, insisto, sean independientes. La ley del impuesto de sociedades nos ofrece 5 posibilidades de valoración a mercado de este tipo de operaciones. Antes de la ley 27 eran 3 principales y 2 subsidiarias, ahora las 5 se han puesto en el mismo plano. El precio por el que hubieran pactado, como he comentado, partes independientes, el margen de reventa, o sea, precio de reventa menos costes incurridos por el vendedor, coste de adquisición más costes incurridos, la distribución proporcional de la base imponible entre todos los intervinientes en esa operación y el transaccional neto. El transaccional neto, los otros son sencillos, es el que más se aplica en la práctica por parte de la agencia tributaria y el que más se aplica en la práctica por parte de las personas que se dedican a elaborar la documentación de operaciones vinculadas. ¿Esto qué es? Esto es comparar empresas que están en situaciones similares, determinar qué porcentaje de margen neto sobre cifra de negocios tiene determinadas empresas del sector y compararlo con el que está declarando la empresa que estamos comprobando. Un ejemplo, se analiza una sucursal de una multinacional en España y la inspección de la agencia tributaria, la de la ONFI o la correspondiente a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, analiza qué margen neto está teniendo en Europa sociedades que se dedican a lo mismo que la empresa que está siendo inspeccionada. Si está por debajo de rango, existen muchas papeletas de que le apliquen ese transaccional neto y se considere ese el valor de mercado por el que se tengan que valorar esas operaciones vinculadas. Muchos de los criterios que se utilizan en la documentación de operaciones vinculadas y en esa documentación soporte que acredita el valor se están fundamentando también en este transaccional neto. ¿Cómo se hace? Pues utilizando bases de datos. La agencia tributaria utiliza esencialmente una base de datos que se denomina Amadeus, que toma datos de empresas depositados en el registro mercantil de toda Europa. Son aplicaciones que te permiten meter en una batidora los datos de las empresas con los parámetros que tú le fijes, número de trabajadores, volumen de operaciones, sector de actividad económico, y te determina el margen, diferentes márgenes o ratios medios declarados por esas sociedades, entre ellos el margen neto. Insisto, si estamos en un rango entre el 2,3 y el 2,5 y la empresa que está comprobando la inspección está en el 1,7, tiene muchas papeletas de que se le hagan unas actas argumentando que ese valor que le está dando a la operación no es un valor de mercado. Ese es el criterio del transaccional neto, que aunque en la antigua normativa era uno de los criterios residuales, era en la práctica el que más se utilizaba y actualmente también es el que más se utiliza. Bien entendida una cuestión, y eso lo tenemos que saber nosotros como personas que elaboramos documentación de operaciones vinculadas y también para estar prevenidos de cara a una posible actuación de la inspección. No tenemos que centrarnos exclusivamente en el sector de actividad que realizamos. Voy a poner un ejemplo claro. 2 empresas que vendan neumáticos puede que estén en situaciones de mercados radicalmente diferentes, vendiendo los mismos neumáticos. ¿Por qué? Imaginemos que una empresa produce neumáticos y vende neumáticos y asume todo el riesgo de la producción, todo el riesgo de estocaje, todo el riesgo de personal, y después comparemos esa misma actividad de venta de neumáticos con un mayorista que trabaja sobre pedido, que no tiene riesgo de estocaje, que el único riesgo que tiene es el del personal de almacén. Evidentemente, todos pensamos que los riesgos y las funciones que realizan cada empresa no son homogéneos.
Por tanto, no debemos centrarnos tanto en comparar empresas que venden neumáticos, sino deberíamos comparar más bien empresas que fabrican cosas, con otras empresas que fabrican cosas y mayoristas de determinados productos, aunque no sea el mismo producto. No sé si me estoy explicando. Los riesgos y las funciones, me da igual que venda neumáticos o que venda mesas o tableros de poliuretano. Si es un mayorista que trabaja sobre pedido, el margen no debe diferir mucho del que tiene el vendedor de neumáticos. Por tanto, es muy importante conocer, para determinar un valor adecuado de mercado, cuáles son los riesgos y cuáles son las funciones que realiza cada una de las sociedades implicadas. Ahora, mi compañera Lara va a hablarles de la documentación de operaciones vinculadas. Después seguiré yo con el final de la charla. Una vez identificada la primera obligación, que era la referente a la valoración a valor de mercado, la siguiente de las obligaciones que se les impone a los contribuyentes es el mantener a disposición de la Administración tributaria, una vez concluido el plazo de presentación voluntaria del impuesto, la documentación específica. En términos generales, esta documentación específica se concreta en una documentación de grupo y una documentación del contribuyente. A día de hoy, con la última modificación del reglamento, estas documentaciones están bastante alineadas y siguen bastante fielmente las pautas dictadas por la OCDE. Por lo tanto, el contenido de estas documentaciones, que vamos a ver ahora en más detalle, están bastante alineadas con el resto de países de nuestro entorno. Aunque sí que es cierto, y lo comentaremos, que hemos sido de los primeros países en trasladarlas e implementarlas. Por lo tanto, hay un pequeño diferimiento, pero sí que a lo que se va a atender es a que las documentaciones de operaciones vinculadas sean bastante similares en todos los países. Hablaba de que estas son las documentaciones a nivel general porque en el caso de aquellos grupos que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 45 millones, la documentación tiene un formato simplificado y no existe la obligación referente a la documentación de grupo. Simplemente sería la documentación del contribuyente y con un formato simplificado. Nos vamos a centrar en primer lugar en la documentación de grupo. Para aquellos de ustedes que ya hayan estado familiarizados con las documentaciones de operaciones vinculadas, notarán y resultará llamativo el gran aumento en cuanto a requisitos e información que presenta este nuevo reglamento. Como vemos, existen 5 grandes categorías de información y con un contenido muy minucioso. En primer lugar, lo que más llama la atención es que se han omitido las menciones en cuanto afecte al obligado tributario. La documentación de grupo con el anterior reglamento se solapaba bastante con la documentación del contribuyente y siempre teníamos la mención que nos remitía a que había que incluir determinada información siempre y cuando fuera relevante a efectos de las operaciones del contribuyente. Por lo tanto, podíamos tener una visión bastante sesgada y limitada de todo el grupo y simplemente íbamos a presentar información en cuanto afectara directamente a las operaciones. Esto ha cambiado radicalmente, ya no tiene nada que ver con ese planteamiento anterior y ahora vamos a tener que presentar información de todo el grupo, incluso en jurisdicciones en las que nuestro contribuyente español no tiene nada que ver ni probablemente tiene esa información. Por lo tanto, a lo que tendemos es que a esta documentación de grupo se realice a nivel de la matriz y sea una documentación única para todas las jurisdicciones. Ahora nos piden cuestiones como la estrategia global del grupo y la localización de las actividades de I+D y su dirección y su sede de dirección o la forma de financiación del grupo, incluyendo acuerdos de financiación con terceros. Por lo tanto, puede ser que un grupo multinacional obtenga sus principales acuerdos de financiación con terceros. No tienen por qué estar en España, pero esto va a estar en la documentación de grupo que se presente cuando nos la pida la Administración en España. Por lo tanto, esto es un cambio muy significativo y la mención que hacía antes de la entrada en vigor de este reglamento lo estamos viendo, porque hemos tenido, por ejemplo, contribuyentes filiales de grupos internacionales en los que la matriz, por ejemplo, está en Italia. Y en Italia todavía no se han implementado estos requisitos. Por lo tanto, cuando hemos ido a ayudarles a preparar esta documentación de grupo y les hemos pedido este nivel de detalle, nos han preguntado, ¿pero por qué nos estáis pidiendo todo esto? ¿Y qué está pasando frente a años anteriores? O sea, que cuesta un poco explicarlo y obtener esa información. Pero es una cuestión que hay que transmitir porque a día de hoy en España es lo que se nos está pidiendo.
En cuanto a la documentación del contribuyente, no ha habido, en este caso no hay cambios tan dramáticos, sí que igualmente se ha ampliado el contenido. Por ejemplo, nos piden explícitamente los principales competidores o una conciliación entre los datos utilizados para la aplicación de un método y los estados financieros cuando sea relevante, pero en términos generales la estructura es bastante similar. Pues ahí se presenta una estructura del contribuyente, su sede de dirección, sus principales actividades. Y quizá lo más relevante, y lo que ya adelantaba Juan Luis, es el análisis de comparabilidad, que es quizá la esencia de una documentación de operaciones vinculadas. El análisis de comparabilidad tiene que ser una caracterización muy precisa de en qué ha consistido cada operación vinculada. Se puede y se suele partir de los términos contractuales, pero no es necesario. Y en caso de que los términos contractuales no sean suficientemente concretos o incluso sean contrarios a la realidad, tendremos que irnos a la realidad de la operación vinculada. Una vez tengamos esa caracterización precisa en la que tendremos que hablar de las funciones, activos y riesgos asumidos por las partes, iremos a buscar qué información tenemos para realizar esa comparación para poder llegar a concluir que estamos ante un valor de mercado. En primer lugar, verificaremos si existen comparables internos para aplicar el método del precio libre comparable. Estos serían operaciones similares hechas por los propios contribuyentes con terceros o incluso operaciones entre terceros que puedan ser comparables. O en caso de no existir este tipo de información, pues ya nos iríamos a otro método en función de la información disponible y de los datos que se tengan. Bien, viendo la magnitud y este nivel de detalle, es importante que se tenga en mente esta obligación de valorar a mercado y esta obligación de documentar, porque aunque no se lleven siempre al día estas obligaciones, todo lo al día que deberían, sí que al menos se deben tener en cuenta para tomar las decisiones y para guardar el soporte del que se pueda disponer, porque a posteriori, cuando viene Hacienda y directamente nos pide la documentación, es muy complicado recabar todo el detalle que hemos debido tener para determinar nuestras operaciones. Hasta aquí. Bueno, voy a volver atrás un segundo. No sé si se aprecia bien, pero hemos marcado en negrita, tanto en la documentación del grupo y del contribuyente, las informaciones que se consideran conjunto de datos frente a aquellas que se consideran datos. No sé si se aprecia muy bien, pero bueno, esto es relevante después porque en función del elemento que se haya omitido, la sanción a imponer variará en cuantía. Entonces, bueno. Vale, hasta aquí hemos hablado de las documentaciones en su formato estándar para aquellos grupos que tienen un importe neto de la cifra de negocio superior a 45 millones. En el caso de aquellos contribuyentes que no alcanzan ese umbral, optarán por una documentación con contenido simplificado. Y en el caso de que no se alcancen los 10 millones, existe un documento normalizado. ¿Qué contenido tienen estos documentos? Pues prácticamente es el mismo. Lo único que difiere es que en el último punto, en el documento normalizado no se exigen los comparables obtenidos, directamente se exige el rango. Son unas documentaciones muy sencillas en las que simplemente se caracteriza la operación, se presentan a las partes, se identifica el método de valoración empleado y se presentan los comparables. Es decir, aquí no nos están pidiendo el análisis funcional que nos pedían antes, pero sí que nos exigen el valor de mercado, lo cual es un poco, bueno, no lo consideramos una ventaja en ningún caso, porque para llegar a ese valor de mercado hemos tenido que hacer todo el análisis de comparabilidad y ahora simplemente nos están diciendo que no lo reflejemos, lo cual en cierta medida hasta puede dejar al contribuyente indefenso, porque no estamos dando todas las explicaciones que luego nos van a rebatir. Si directamente ponemos el rango, pues estamos más expuestos a que directamente nos digan, pues donde tú dices 5, yo creo que son 7. Entonces, a pesar de que existe este formato simplificado, considerando la entidad y la ayuda que debe dar esta documentación al contribuyente, no la consideramos una ventaja total. En el caso del documento normalizado, mantenemos el discurso, incluso peor, porque este documento normalizado tiene una fecha de presentación límite que es la del impuesto sobre sociedades, porque al final el contribuyente que opte por este documento normalizado, solo aquellos que no alcancen los 10 millones de importe neto de cifra de negocios, tendrá que presentarlo antes de presentar su impuesto sobre sociedades. Y
No sé si se aprecia bien, pero vaya, directamente es un documento normalizado a cubrir las casillas. O sea que perdemos la oportunidad de describir nuestras operaciones, caracterizarnos, hablar de nuestros comparables. O sea que no lo consideramos una ventaja realmente. De hecho, somos partidarios de que no se presente, de que se presente una documentación más completa de las operaciones vinculadas. Sí, efectivamente, porque como decimos, este documento habría que presentarlo con el impuesto, mientras que la documentación tenemos la obligación de tenerla a disposición de la Administración tributaria, pero en realidad no se le está dando a nadie. Incluso aunque se lleven al día las obligaciones, puede tener sentido revisarla 2 ejercicios después con la evolución del negocio, por si fuera necesario matizar alguna cuestión. Entonces, mientras no se aporte a nadie, podemos mantener el discurso que nos interese. Sin embargo, ese documento normalizado hay que presentarlo, por lo tanto ya nos estamos comprometiendo. Hasta ahora hemos visto los casos generales, pero como siempre hay excepciones. En concreto, no resultará de aplicación la documentación, los contenidos simplificados a las operaciones realizadas por los contribuyentes del IRPF en el desarrollo de una actividad a la que resulte de aplicación el método de estimación objetiva, los módulos, a las operaciones de transmisión de negocios, a la transmisión de valores o participaciones representativos de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidas a negociación en alguno de los mercados regulados de valores, operaciones sobre inmuebles o operaciones sobre activos intangibles. Por el contrario, la documentación específica no será exigible a las operaciones realizadas entre empresas que formen parte de un mismo grupo de consolidación fiscal, a las operaciones realizadas con sus miembros por las agrupaciones de interés económico y las uniones temporales de empresas, las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o ofertas públicas de adquisición y aquellas operaciones realizadas con la misma persona cuando no se superen los 250.000 euros de valor de mercado. Con estas obligaciones de documentación, ¿qué objetivos pretende conseguir la Administración tributaria? Pues, en primer lugar, asegurarse que los contribuyentes cumplen con las normas de fijación de precios de transferencia y determinan sus operaciones vinculadas cumpliendo con el valor normal de mercado. En segundo lugar, esta documentación puede proporcionar información necesaria para evaluar los riesgos de precios de transferencia. Y, en tercer lugar, estas documentaciones constituyen un punto de partida para las contribuciones, con independencia de que la Administración pueda solicitar la información adicional que considere oportuna. Pasamos ahora a las obligaciones de información. Hasta ahora hemos visto las obligaciones de documentación y estas serían las de información. En concreto, se materializan en 2 modelos. El 231, conocido como información país por país, es de obligado cumplimiento para aquellos grupos que tienen un importe de cifra de negocios superior a 750 millones de euros y, en términos generales, es presentado por la matriz del grupo. Este modelo tiene que recoger información separando por jurisdicción sobre los ingresos de cada jurisdicción, ingresos totales y el desglose entre los ingresos provenientes de operaciones con terceros y operaciones vinculadas, los beneficios antes de impuestos, los impuestos devengados, los impuestos pagados, el capital, el número de empleados y activos tangibles por jurisdicción, así como el número de empresas y el número y las principales actividades. Por lo tanto, estamos ante un modelo que tiene información muy sensible. Este modelo entró en vigor el año pasado respecto al ejercicio 2016 y si bien es cierto que las distintas jurisdicciones se han comprometido a no utilizar esta información directamente para aplicar ajustes a diestro y siniestro, sí que es cierto que en los foros de la OCDE se están analizando y desarrollando herramientas para identificar riesgos a través de este modelo. Adicionalmente, y de mucho más común, existe el modelo 232, que viene a sustituir a la página 20 que estaba en el modelo 200. Este modelo tiene que ser presentado por aquellos contribuyentes del impuesto sobre sociedades o de no residentes que tengan operaciones vinculadas que superen los 250.000 euros o 100.000 euros en el caso de aquellas operaciones especiales que comentábamos que no están sujetas a la documentación simplificada, las de intangibles, las de los módulos.
y por aquellos contribuyentes que realicen operaciones en las que se usa un mismo método de valoración que represente más del 50% del importe neto de la cifra de negocios de su compañía. Como comentábamos, este modelo viene a sustituir a la página 20 del modelo 200, pero se ha optado por separarlo debido a la propia complejidad de esta información y a que no todos los contribuyentes del impuesto de sociedades tienen operaciones vinculadas. Entonces, bueno, en este sentido sí que consideramos que es una modificación positiva porque se reconoce la entidad y la importancia de esta información y se da un plazo adicional al contribuyente para prepararlo. ¿Qué información tiene este modelo 232? Pues en términos generales la información que ha de incluirse es muy similar a la que se venía incluyendo. Habrá que identificar a la parte vinculada con la que se ha realizado la operación, identificar el tipo de vinculación que existe, el importe de la operación, el método de valoración seleccionado, el importe y el tipo de operación. Por lo tanto, la información que vamos a incluir y a presentar en este modelo tiene que estar en consonancia con la documentación que deberíamos tener preparada o que prepararemos después. Por lo tanto, es muy relevante la información y la consistencia que se ponga en este informe. Bueno, vamos a seguir ahora con las infracciones y sanciones en caso de incumplimiento. Hemos visto que el contenido de esa documentación, soporte y de esa obligación de información, que como vemos es bastante exhaustiva. Bueno, ¿y qué sucede si el contribuyente no lo cumple? El contribuyente lo hace mal. Pues veremos que tenemos dos tipos de infracciones. Si el contribuyente lleva de forma incorrecta o incompleta esa documentación y al mismo tiempo el valor de mercado que ha aplicado no es realmente un valor de mercado, sino que se producen ajustes por parte de la Administración, se puede sancionar con una multa pecuniaria del 15% sobre el importe de las correcciones. Cuidado, no de la cuota, de la base, de la diferencia entre el valor que determinó el contribuyente y el que determina la Administración. Pero aún más, si la documentación se lleva de forma incompleta o inexacta, se lleva mal, y no se realizan ajustes valorativos, también tenemos una infracción, una multa que es de 1.000 euros por cada dato o 10.000 euros por cada conjunto de datos. Hay la diferencia que comentaba antes Lara de qué se considera dato y qué se considera conjunto de datos. Evidentemente, si se considera conjunto de datos, la sanción va a ser bastante mayor. Con el límite máximo de la menor de esas cantidades, 10% del importe conjunto de las operaciones vinculadas o 1% de la cifra de negocios. O sea, ya vemos que si no llevamos la documentación, la llevamos mal y hay ajustes, 15%, pero aunque no haya ajustes, el simple hecho de llevar mal la documentación de operaciones vinculadas o no llevarla implica también la comisión de una infracción tributaria y la imposición de sanciones. Hay una cuestión que a mí no me deja de dar vueltas en la cabeza, que desde que entró esta modificación a la Ley 36/2006 lo pensé y todavía no lo he hecho a la agencia tributaria, pero nunca es tarde, conociendo cómo funciona. La comprobación de operaciones vinculadas la está haciendo simple inspección. Es una cuestión que no entra, desde mi punto de vista, en las competencias de gestión tributaria, en una comprobación limitada, en una verificación de datos. Pero nada impide a gestión tributaria requerir a un contribuyente para que le justifique la documentación de operaciones vinculadas que lleva. Sin la finalidad de hacer ajustes, simplemente con la finalidad de comprobar si esa documentación de operaciones vinculadas a la que está obligado la lleva en tiempo y forma. Y si no la lleva, vamos, gestión tributaria les aseguro que se va a quedar fenomenal imponiendo estas sanciones por cada dato y por cada conjunto de datos. Por eso, ya les adelanto que una de nuestras recomendaciones es que la documentación de operaciones vinculadas se lleve, como he dicho antes, en tiempo y forma. Y lo del tiempo es esencial. Esperar llevar una documentación de operaciones vinculadas a tener una inspección y prepararla sobre la marcha es un gran error que nos puede dar lugar a muchas complicaciones. Ahora desarrollaremos esa idea. Bueno, ya hemos visto obligaciones de documentación, infracciones. Bueno, ¿y qué tipos de ajustes nos puede realizar la agencia tributaria? Lo que estábamos hablando de ajustar a uno al alza, otro. Bueno, ¿estos ajustes cómo son? Tenemos tres tipos de ajustes. Vamos a ver aquí un supuesto muy sencillo y aquí veremos los tres tipos de ajustes. Una persona física X tiene el 100% de participación en una sociedad A. La persona física X vende unas unidades, un producto o un servicio, desarrolla una actividad empresarial y vende 100 unidades monetarias a X, persona física se da un ingreso de 100 y la sociedad se da un gasto de 100. Llega a la Administración y comprueba que eso no es así, que ese valor, al ser una operación vinculada, no es correcto y lo valora en 80.
¿Qué tipos de ajustes se producen? En primer lugar, ajuste primario. A la sociedad A se le va a incrementar la base imponible en 20, porque dedujo un gasto de 100 y el gasto correcto es de 80. Pero fácil, ¿no? Bien. Al mismo tiempo, ahora va un ajuste, el que se llama correlativo o bilateral, que es bajar la base imponible de la persona física. La persona física vendió por 100, dio un ingreso de 100 y tiene que dar un ingreso de 80. Luego le vamos a bajar en 20 la base imponible. Pero hay un tercer ajuste, que muchas veces pasa desapercibido y lleva en nuestra ley del impuesto de sociedades 12 años, que es el ajuste secundario. ¿Y este ajuste qué hace? Este ajuste recalifica las rentas que han fluido entre las partes de la operación de forma indebida. ¿Esto qué es? Ha habido 20 unidades monetarias que la sociedad A le ha pagado a su socio principal, a la persona física. ¿Por qué? Porque le pagó sobre una operación que valoraron en 100, pero realmente esa operación solo valió 80. Bueno, ¿qué sucede con esas 20? Que hay que recalificar esa renta de 20, que en este caso ha pasado de una sociedad a un socio. En este supuesto, ¿qué es lo que dice la ley del impuesto de sociedades? Que esto es un reparto de dividendos. Luego tenemos aumento de base imponible en el impuesto de sociedades, disminución de base imponible en su caso en el impuesto sobre la renta y tributación como dividendos del socio persona física por esas 20. Entonces, si estamos pensando que el ajuste primario se mata, se anula con el ajuste bilateral y que ya está y aquí paz y después gloria, nada más lejos de la realidad, porque tenemos esas 20 que han fluido. Pero es que si además la persona física no realiza una actividad empresarial y no tiene ningún ingreso, que es posible, imagínense ustedes que lo que hace es vender un inmueble o un activo que tiene a título particular. Puede que ni siquiera pueda beneficiarse de esa bajada de base imponible, sí que tenemos una subida en la sociedad y además un dividendo en la persona física. O sea, mucho cuidado con esto. Pero si además les cuento cómo funciona el procedimiento de comprobación, entonces ya todavía es mucho mayor. ¿Por qué? Porque lo que dice el reglamento del impuesto de sociedades, que regula el procedimiento de comprobación de operaciones vinculadas, es que el ajuste primario se puede hacer sin ningún problema, el ajuste secundario se puede hacer sin ningún problema. Bueno, evidentemente podemos firmar en disconformidad las actas, podemos instar una transacción pericial contradictoria. Pero el ajuste bilateral o correlativo, es decir, el que nos beneficia, el que baja la base imponible, solamente se puede hacer cuando el primario sea firme. Es decir, si recibimos un ajuste primario en una sociedad de nuestro grupo, nos pueden hacer el primario, nos pueden hacer el secundario en cualquiera de las dos partes de la operación, según cómo vaya el flujo económico. Y si firmamos en disconformidad y no deviene firme ese acto administrativo, sino que lo recurrimos al TEAR, después al central, después al contencioso, hasta que no sea firme, no nos harán el ajuste bilateral. Luego pueden pasar unos cuantos años, todos sabemos cómo funciona el económico administrativo en cuanto a plazos, cómo funciona el contencioso, que tenemos que pagar el primario, el secundario y no nos podemos beneficiar del bilateral. Ustedes me preguntarán, ¿entonces estará prescrito? No, porque lo que dice el reglamento es que ese bilateral habrá que hacerlo sobre la declaración correspondiente al último periodo de declaración en voluntaria. ¿Me siguen? O sea, no solamente es que hay 3 ajustes que son duros, esencialmente 2 de ellos, sino que los 2 malos nos los hacen sobre la marcha, pero el que nos beneficia no se hace hasta que el primario sea firme. Algo que indudablemente está induciendo por parte de la norma a firmar estas actas en conformidad y hacerlo firme. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen las sociedades en este tipo de operaciones vinculadas? Bueno, evidentemente, como hemos dicho, operaciones significativas con entidades que estén radicadas en territorios de baja tributación. He hablado antes del 12% de Irlanda, o sea, yo creo que todo eso es evidente. O sea, una filial española que haga operaciones vinculadas con una irlandesa va a caer en plan de inspección sí o sí. Eso sí que no tiene mayor explicación. Transferencia de intangibles a partes vinculadas. Están haciendo muchas comprobaciones de intangibles. Evidentemente, reestructuraciones de negocio, régimen FEAC, fusiones, escisiones, aportación de activo, canje de valores, esencialmente acogidos al régimen especial. Muy importante, sociedades profesionales, socias socio. O sea,
y esto sí que está en la prensa. O sea, uno de los ministros más breves de la historia de la democracia de este país dimitió porque le habían hecho unas actas de inspección, una comprobación por este tema. ¿Por qué? Están haciéndose muchas comprobaciones con artistas, deportistas, escritores, en definitiva profesionales, que no están facturando como persona física, sino que están facturando a través de una sociedad. Sociedades que en muchos casos no tienen una infraestructura que permita diferenciar qué hace una sociedad y qué hace esa persona física. Si contratas a Joaquín Sabina, que creo que ha sido uno de los afectados por esto, estás contratando a Joaquín Sabina, no a una sociedad de Joaquín Sabina. Evidentemente necesita una banda, necesita unos gastos, pero el contrato es él, o cuando contratas a un presentador de televisión. Cuestión diferente es cuando contratas a un despacho de abogados que tiene una infraestructura suficiente, que no vas a contratar a ese concreto abogado, sino que vas a contratar ese despacho de abogados. Entonces, ¿qué está haciendo aquí la agencia tributaria? Está imputando la renta declarada por la sociedad a la persona física. Evidentemente no es lo mismo tributar al 25% en el impuesto de sociedades que al más de 40% de tipo marginal máximo en el IRPF. Lo que dice la ley en estos casos introduce lo que se llama el puerto seguro, es que se considera como una retribución de mercado en estos supuestos de sociedad profesional con su socio profesional, una retribución del 75% del beneficio neto de la empresa. Es decir, si se imputa este 75% del beneficio neto, entendemos, o al menos la ley entiende, que es una valoración de mercado. Pero si no se hace así, no crean que la agencia tributaria está aplicando el 75%. No, la agencia tributaria está aplicando el 100%. Y además está sancionando por dejar de ingresar. Por tanto, esto es tremendamente susceptible de ser objeto de comprobación. Operaciones vinculadas en las que uno de los intervinientes declare pérdidas o declare bajos resultados, supuestos de financiación intragrupo, supuestos en los que existe deuda excesiva por parte de una de las partes de la operación, o en aquellos supuestos en los que claramente no exista la documentación de operaciones vinculadas porque no se haya consignado en los correspondientes modelos de información que antes explicó Lara. O sea, no solamente es que tenemos que valorar a mercado bien, sino que tenemos que documentarlo y tenemos que declararlo. Esto, como digo, factores de riesgo. ¿Por qué hemos introducido aquí esta diapositiva? Inicio del procedimiento de inspección. Si no lo saben ustedes, que supongo que sí, se lo digo yo, en los últimos años la agencia tributaria está iniciando muchas comprobaciones de inspección sin previo aviso, por personación. Personándose en el propio domicilio del obligado tributario. Tradicionalmente lo que se hacía es que se dirigía una comunicación al sujeto pasivo para que en 10 días acudiera a las oficinas de la inspección con la documentación de trascendencia tributaria relativa a los ejercicios objeto de comprobación. Ahora, en muchos casos no se está haciendo así, sino que la inspección, a veces con autorización judicial, la mayor parte de las veces sin ella, se persona en el domicilio del obligado tributario e inicia ipso facto esa actuación de comprobación pidiendo la documentación con trascendencia tributaria. Bueno, simplemente por apuntarlo, que de esto también damos bastantes charlas yo personalmente, la diferencia es que si hay autorización judicial se puede entrar al domicilio constitucionalmente protegido. El domicilio constitucionalmente protegido para una persona jurídica es aquella zona restringida en la que se lleve la contabilidad, la facturación, el día a día de la empresa. Sin embargo, si se lleva solamente autorización del delegado de la agencia tributaria, que es lo que pasa en la generalidad de los supuestos, eso no autoriza a la inspección a entrar en esa zona restringida, salvo que exista consentimiento del representante de la sociedad. Por tanto, que ustedes lo sepan, que por mucho que vaya la agencia tributaria a una sociedad con la autorización del delegado, eso no es suficiente como para que le dejemos entrar en nuestras oficinas. Sí en aquellas zonas que son de libre acceso al público, pero en aquella zona restringida que no es de libre acceso a terceros. Y negarse a que la inspección entre en esa zona es un derecho, no es ninguna obligación. Cuestión diferente es que haya que atender a la inspección y darle la documentación que nos pida, contabilidad, por supuesto, pero es muy diferente dársela cuando ellos nos la piden a que ellos entren en nuestro ordenador, clonen nuestro disco duro y se lo lleven entero. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con las operaciones vinculadas? Porque si no llevamos la documentación de operaciones vinculadas, que insisto, hay que llevarla en tiempo y forma, en esas actuaciones por personación, cuando nos la pidan, no la vamos a tener. Ahí no vamos a tener un margen de, bueno, vente dentro de 2 meses y me traes la documentación de operaciones vinculadas. No, la van a pedir ipso facto. Si no se tiene en ese momento, entonces es que claramente se ve que no se tiene. Y ya
podemos ser objeto de las sanciones que hemos visto con anterioridad. Cuestión de operaciones vinculadas que nos preocupa sobremanera y nos lleva preocupando desde hace muchos años por cómo funciona la inspección en estos casos. Vamos a hablar ahora de los servicios intragrupo, de los denominados management fees, servicios que presta una empresa vinculada a otra, apoyo a la gestión, gestión comercial, esas facturas de generalmente apoyo a la gestión que llevan escasa descripción y escasa fundamentación o explicación de qué es lo que realmente nos está haciendo nuestra matriz u otra empresa vinculada. Yo aquí pongo un ejemplo siempre muy extremo, pero para que ustedes lo entiendan bien. Si una filial de nuestra multinacional que está en Japón nos lleva la contabilidad en japonés, pues ustedes comprenderán perfectamente que poco beneficio puede tener para la empresa española. Primero, que no se entiende, y segundo, que difícilmente estará aplicando el Plan General Contable español. Bueno, pues lo que tenemos que demostrar en este tipo de servicios es que es un servicio real, que es un servicio que se presta y que está bien valorado. Bueno, pues ¿qué está haciendo la agencia tributaria? En esos supuestos en los que no está suficientemente justificada esa prestación de servicio, no está entrando en cuestiones de valor, sino que directamente está entrando en quitarnos el gasto y el IVA soportado. ¿Por qué? Porque no entra, insisto, en que esto esté mejor o peor valorado. Está argumentando que no se ha justificado suficientemente la prestación del servicio. O sea, ¿qué es esto de apoyo a la gestión? Un gasto, para ser deducible, no tiene que estar documentado solamente en factura y pagado, sino que hay que justificarlo, hay que aportar pruebas de la realidad de ese gasto. Bueno, pues, insisto, esto le resulta muy cómodo a la inspección. Directamente está pulverizando el gasto y el IVA. Ustedes me dirán, bueno, también quita el ingreso de la parte que... No quita el ingreso de la empresa que factura, porque aplicando las reglas del ajuste secundario, como el dinero ha ido a parar a la empresa que factura, le mantiene el ingreso y a la otra le quita el gasto. O sea, mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que no tengan que existir los servicios intragrupo, pero hay que hacerlo bien. Y esto hay que planificarlo y hacerlo con tiempo y bien hecho. En la factura tiene que describirse siendo detallistas, de forma pormenorizada, los servicios que se prestan. Tenemos que tener justificación de horas incurridas por parte de los trabajadores de la matriz a la filial, parte de horas, correos electrónicos. Insisto, esto es, además, el pan nuestro de cada día en la inspección, directamente eliminar el gasto de este tipo de operaciones. Un poco a modo de resumen, ¿qué importancia tiene el cumplimiento de las obligaciones de documentación? Que es la única forma segura que tenemos de evitar sanciones. Que si no se prepara de modo contemporáneo, como he dicho yo antes, en tiempo y forma para entendernos, en tiempo real, la información relevante se puede perder. Las personas que formen parte del departamento financiero de la empresa pueden cambiar. Si se monta una documentación a 3 o 4 años vista, ya es difícil que nos pongamos en la situación que teníamos hace 3 o 4 años y que las personas hayan cambiado. Y no nos olvidemos, el valor lo tenemos que dar, porque lo hemos tenido que declarar. Reconstruir a posteriori ese valor no es fácil. Una gestión eficiente de esas operaciones requiere una planificación previa, es decir, requiere planificarlo a priori, no a posteriori. Probablemente al grupo de empresas le interese dar un valor u otro, pero eso hay que fundamentarlo bien en función de lo que le interese. Y hay que fundamentarlo, insisto, a priori y documentarlo, porque hay formas correctas de hacerlo. Lo que dije antes de gestión tributaria. Yo no pongo la mano en el fuego, pero no me extrañaría que gestión tributaria empezara a comprobar este tipo de operaciones, diera 10 días y si no hay documentación de operaciones vinculadas, sanción por dato o conjunto de datos. Y en 10 días no se monta una documentación medianamente seria de operaciones vinculadas. Y tiene que haber una consistencia en las políticas de grupo, en sus distintas operaciones. Y no tenemos que valorar porque sí, tenemos que valorar por algo, y algo que esté bien fundamentado. Para terminar, 2 cuestiones. Los APAs, los acuerdos previos de valoración sobre precios de transferencia. Bueno, ¿qué son los APAs? Los APAs se introdujeron en el impuesto de sociedades en el año 95, estando entonces Eduardo Sanjadea como su director del impuesto de sociedades en tributos, y fue el padre de la ley 4395, y es tan sencillo como lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen que Coca-Cola Estados Unidos quiere abrir una planta de Coca-Cola en España.
Entonces hace sus planes de inversión, cuánto le cuesta el solar, la nave, los costes laborales y también los costes fiscales. Entonces, hace la inversión y resulta que empieza a trabajar y al cabo de unos cuantos años llega un inspector de la delegación central de la antigua ONI y le dice a Coca-Cola España que el brebaje de Coca-Cola no vale 3 euros litro, sino que eso es muy caro, sino que vale 2 euros litro y por tanto le incrementa la base imponible en ese diferencial de costes, ¿no? Pues la inversión de Coca-Cola, la planificación de la inversión de Coca-Cola a Estados Unidos en España se va a la mierda. Es decir, de haberlo sabido, a lo mejor no nos interesa meternos en esta inversión. Bueno, ¿qué permiten los APAs? Que antes de la inversión, Coca-Cola se siente con la administración estadounidense y con la administración española. Esos son los APAs multilaterales, porque entran en juego varias jurisdicciones fiscales. Y les hago una propuesta de cuánto vale el brebaje de la Coca-Cola. Una vez puestos de acuerdo, si es que se ponen de acuerdo ambos estados con la empresa, ese acuerdo es vinculante para 5 años, creo recordar, 4 periodos impositivos y también los anteriores, de tal forma que si se mantienen las mismas circunstancias de hecho, y no creo que el brebaje de la Coca-Cola vaya a cambiar, ese valor va a vincular a ambas partes. Coca-Cola tiene que declarar en Estados Unidos y en España, en Estados Unidos la venta, en España la compra, con arreglo a ese valor, y ninguna de las dos administraciones tributarias podrá modificar en un procedimiento de comprobación ese valor. Bueno, pues los APAs se pueden instrumentar respecto de cualquier operación vinculada. Es verdad que no conviene matar moscas a cañonazos, pero también es cierto que si tenemos una operación vinculada muy concreta por un valor cuantioso, posiblemente nos interese solicitar un acuerdo previo de relación que se tramita ante el Departamento de Inspección y ganar en seguridad jurídica. Por último, hemos visto que en nuestro derecho interno la doble imposición, eliminando el ajuste secundario que hemos analizado antes, se elimina con el ajuste bilateral. Es decir, lo que para uno es ajuste primario, aumentamos la base imponible, para otro es ajuste bilateral o correlativo, disminuimos la base imponible. Es cierto que cuando el otro se afirme, pero bueno, conceptualmente existe. Bueno, ¿qué sucede cuando hacemos un ajuste en operaciones internacionales? Imagínense que esas operaciones que hemos dicho de las multinacionales con filial en España, filial en Irlanda, o filial en España, matriz en Irlanda, llega la inspección de Hacienda y hace unas actas de inspección a España elevando la base imponible. Ese incremento de base imponible en España debe tener su adecuado reflejo en una disminución de la base imponible en Irlanda. ¿De acuerdo? Sería el bilateral, pero no en España, sino en Irlanda. Bueno, pero la administración irlandesa puede estar de acuerdo o no. Y tiene perfecto derecho a no estar de acuerdo porque son jurisdicciones fiscales diferentes. Bueno, pues ¿qué instrumentos tenemos para corregir esa doble imposición? En primer lugar, los procedimientos amistosos. Estos procedimientos requieren la existencia de un convenio suscrito entre ambos países para evitar la doble imposición. España tiene una red de convenios muy amplia, o sea que eso posiblemente no sería problema. Pero no exige a los estados implicados la obtención de un resultado que elimine la doble imposición. Y otro sistema es el convenio de arbitraje entre estados que forman parte de la Unión Europea. Y en este caso sí que les obliga a los estados a ponerse de acuerdo. Bueno, en definitiva, ¿cómo funcionan estos procedimientos amistosos? A título de curiosidad, los procedimientos amistosos por España se reúne la Subdirección General de Operaciones Internacionales, de Fiscalía Internacional de la Dirección General de Tributos con su homólogo del otro estado. Y en esas reuniones, que no son todas las semanas, evidentemente, porque es imposible, a lo mejor hay 2 al año, con diferentes estados, pues se llevan todo el paquete de expedientes que han dado lugar a estos procedimientos. Bueno, yo he visto resoluciones de procedimientos amistosos de expedientes que tenían miles de folios, porque expedientes de estos de grandes multinacionales pues no son fáciles, que se han resuelto en medio párrafo, diciendo el valor es este, porque es un mero acuerdo al que llegan los diferentes estados. Y ahí cuentan las malas lenguas que depende mucho de en qué momento toque tu expediente, porque claro, esto es un proceso negociador, evidentemente. Bueno, pues ese medio párrafo es vinculante para las administraciones. O sea, que en miles de folios de un expediente administrativo
que regularice operaciones vinculadas puede después quedarse en nada, quedarse en la mitad, en función del valor que se haya cerrado en este procedimiento amistoso, que, como digo, es la regla general junto con el arbitral para erradicar la posible doble imposición. Bueno, 3 conclusiones rápidas y estaríamos encantados de atender sus preguntas. Entendemos que es imprescindible adoptar decisiones de negocio tomando en consideración la exigencia que establece el ordenamiento tributario respecto de las operaciones vinculadas. Entendemos que que le puede doler la cabeza al empresario por este tipo de operaciones y que merece la pena invertir tiempo y dinero en llevar bien estas obligaciones. La necesidad de llevar al día la obligación de documentación. Insisto, esto hay que planificarlo a priori y no hacerlo a posteriori. Se hace mal y tarde, y muchas veces nunca. Y cambiar el concepto. Esto no es una carga inútil que tienen que afrontar las empresas, sino que va a ser una herramienta útil de gestión porque protege los intereses de las empresas que están en juego, de las entidades vinculadas. Bueno, como les prometí, aquí tienen una dirección de correo, jornadas@garrido.es. Si lo estiman oportuno, nos solicitan por mail la presentación y estaremos encantados de facilitársela, igual que estaremos encantados de atender sus cuestiones, dudas o preguntas si lo estiman oportuno. Una preguntita muy sencilla. Ha mencionado usted el tema de la relación entre las sociedades profesionales, el profesionalis y la sociedad. Me he quedado con la idea de que siempre y cuando al final quede en la sociedad un 25% o menos de beneficio, no habría ninguna necesidad de documentar el valor de esa factura del profesional, porque ha hablado de un 75% del beneficio neto, que es lo mismo que dejar un 25% como máximo, ¿no? Entre Correcto. el 25% y el 0% no debería de haber problema. Correcto, así lo dice la ley, es lo que se llama aporto seguro y no tiene por qué haberlo. El porcentaje se bajó con la nueva ley de sociedades. Antes creo que estaba en el 85, se bajó al 75. O sea, eso se considera retribución de mercado. Ya. Bueno, simplemente apuntar, no sé si habla de documentar, son cuestiones distintas, son cuestiones distintas que la ley. Sí. Como precio y mercado, me parece que el señor ha comentado también de que no era necesario documentarlo en el supuesto de que efectivamente alcanzara, o sea, la facturación fuera del 75% del valor neto de beneficio de... No, yo no he hablado de documentación. Lara habla de documentación. Yo he hablado de que se considera valor de mercado. Se considera valor de mercado. Es distinto. Una cosa es el 18.6 establece el puerto seguro del que estamos hablando, del 75%, en el que habla también de que se prueben unos medios y, o sea, habría que leerse en concreto el artículo completo y ver que cumplimos todos los apartados. El principal requisito es el 75, pero sí que hay que ir y revisarlo bien. Y cuestión distinta es que una vez nos hemos ido y cumplimos con todos estos requisitos, que lo tengamos que documentar. Si la operación vinculada supera los 250.000 euros y no está en uno de los supuestos que hemos visto antes de excepción de documentación, que no sea entre dos, no sé qué podría aplicar, pero si no existe ninguna exención, sí que vamos a tener que documentarla, independientemente de que... Siempre y cuando supere 250.000 la factura, digamos. No, todas las operaciones vinculadas realizadas entre esas dos partes. Esa factura en concreto puede no llegar, pero si hubiera otras facturas por otros conceptos y en agregado se supera, sí que vamos a tener que hacer la documentación. Porque la obligación de documentar es cuando se superan los 250.000. Sí. Es decir, si el conjunto de las operaciones vinculadas no supera los 250.000, no hay necesidad de documentar. Sí, estamos hablando siempre de dos... Esa es un requisito del 232, o sea, no se solapan idénticamente. Sí. Había por ahí una pregunta. Una de esas situaciones de profesionales que has comentado. ¿Perdón? Si no lo citas, no lo
Te decía os decía que en una de esas inspecciones de profesionales, en los cuales hay una sociedad sin estructura y un profesional que presta sus servicios a través de ella, la inspección ha determinado, por operaciones vinculadas, imputar a la persona física unos determinados rendimientos. Entonces, hay un expediente de conformidad y mi pregunta va en dos sentidos. Contablemente, la sociedad tiene en su balance, en el activo tiene una deuda de socio, en el pasivo tiene unas reservas. Fiscalmente, en las actas se da un tratamiento a esa, se dice que es por el ajuste secundario, esa imputación también hay un mayor valor de la participación del socio. Lo que quería preguntaros es ¿qué tratamiento contable le daríais a esta imputación en relación con las reservas y con la cuenta de socios? Y, por otra parte, si con la constancia que hay en el acta, para vosotros está claro también que a futuro, en una disolución, en una transmisión de las participaciones, etcétera, esa imputación es claramente un mayor valor de la participación y así lo podrá hacer constar en su declaración de renta si un día procede. Sí, a la segunda pregunta sí, sin duda. Sí, sin duda. Es un mayor valor de la participación, claramente. Tenemos unas actas que han devenido firmes. Eso es uno de los supuestos del ajuste secundario. Digamos que el inverso el que yo he puesto. Imagínense que el dinero va no sociedad-socio, sino socio-sociedad. ¿Qué dice la normativa del impuesto de sociedades? El ajuste secundario será un mayor valor de participación del socio que tendrá sus correspondientes efectos fiscales, ¿no? Efectos fiscales a efectos de una futura transmisión, ¿de acuerdo? Bien. La primera es más complicada. Y la primera es bastante más complicada. Tiene difícil encaje el ajuste secundario con la contabilidad. Y si me apuras, con la realidad, O sea, desde el momento en el que dice que una relación socio-sociedad, imaginemos el supuesto práctico que yo he puesto antes, pero un socio que no participa al 100%. He puesto el sencillo. Un socio que participe en un 60%. ¿Qué dice la norma relativa al ajuste secundario? Que se considera dividendo por el porcentaje de participación que tiene en la empresa, por ese 60%, y por la diferencia de retribución, por la condición de socio. Pero claro, un dividendo en el que no participan el resto de los socios, ¿qué pasa con el otro 40%? ¿Cómo contabilizamos eso? En el caso que yo te planteo es el 100%. Sí, pero insisto, tiene difícil ajuste, difícil encaje contable, el supuesto que tú has puesto y el que yo he puesto, o sea, difícil. El ajuste secundario tiene un encaje contable y muchas veces mercantil bastante complejo. O sea, aquí la norma tributaria va por un lado y parece que ha prescindido absolutamente de cómo tiene que realizarse ese reflejo contable. Tú decías que en este supuesto existe una deuda del socio con la sociedad. Pues en principio esa deuda se deberá mantener, deberá pagarse. Porque lo que ha cambiado no es la existencia de la deuda, sino la calificación que tiene ese flujo monetario. La primera calificación era de una determinada forma y ahora lo que dice la inspección es que lo que se ha producido ha sido un incremento del valor de la participación. O sea, probablemente habrá que aumentar las reservas, se puede hacer algo, pero sobre todo en muchos casos es muy difícil y exige un análisis muy, muy detenido y muy cuidadoso de la operación. Pues piensa en lo que yo te he contado, el dividendo. Dividendo 60% de la sociedad. Pero si yo no he repartido dividendos, si yo no he repartido un neto patrimonial, ¿y cómo voy a contabilizar un dividendo solo al 60% y no al difícil encaje tiene? Aquí se da el caso de que precisamente si se hubiera hecho bien, no existirían las reservas. O una gran parte de las reservas, las que se han imputado al socio, porque no se hubieran producido esos resultados. Se los habría llevado el socio, habría facturado y por tanto las reservas serían menores. Por otra parte, en el activo, la deuda del socio también sería menor, porque se la habría llevado vía retribución. Sí, pero a lo mejor esa disminución... que como consecuencia de las actas, realmente hay una parte de esa reserva que está tributando en ese momento. Pero esas reservas a lo mejor también se deben aumentar por el hecho del mayor valor de la participación del socio. Es decir, que al final ha sido el socio el que ha dejado dinero en la sociedad. No sé si llámalo reserva o llámalo aportación de socios. En definitiva, que se incrementara también el neto patrimonial. Habría que verlo con detenimiento. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, algo ha comentado Lara.
Me acerco más. Quería preguntarle a Lara, ha comentado algo del modelo simplificado, que aquellas empresas que te facturan menos de 10 millones de euros, pero que estén, por ejemplo, en régimen, estén consolidadas. Yo les pongo el caso de que esta empresa que está en España factura menos de 10 millones de euros, pero la matriz está consolidada y está fuera de España. En ese caso, ¿tendría que presentar el simplificado o podría omitirse esa obligación de presentar el modelo simplificado de las operaciones vinculadas? La documentación específica que hemos venido comentando y los requisitos establecen los umbrales para determinar qué régimen nos aplica en función del importe neto de cifra de negocios del grupo. Por lo tanto, probablemente no sea de aplicación. Por lo que dices, quizás si es un grupo internacional estés por encima y tengas que presentar. Bueno, no sé qué umbrales tendríais. La empresa filial española. Tenemos que irnos al grupo. El grupo sí tiene, pero sí. Es una empresa que se consolida a nivel internacional. Entonces, mi pregunta es eso: ¿la empresa española tendría que presentar ese modelo normalizado? No, el modelo normalizado no, estamos en el supuesto de la documentación normal. No exonera, el hecho de que se consolide fuera no exonera la obligación de documentación de operaciones vinculadas. Exonera siempre y cuando haya una consolidación en España. Consolidación fiscal. No, por supuesto. No, contable no, consolidación fiscal. Vamos a ver, no tiene sentido que haya ajuste de operaciones vinculadas en un grupo de consolidación fiscal en España, porque lo que para una es ingreso y para la otra es gasto, se anula en el proceso de consolidación, se elimina, ¿de acuerdo? Es lo único que exonera, pero no tiene nada que ver la consolidación contable con esto. Solo en supuestos de consolidación fiscal, no contable. Y que consoliden fuera no nos afecta para nada, para tomar la decisión en función de lo que establece la norma de qué hay que documentar y qué no. O sea, que habría que presentar ese modelo normalizado y presentarlo antes del impuesto de sociedades, ¿no? No, el modelo normalizado solo es de aplicación para quien no llegue a los 10 millones de importe neto de cifra de negocios. Sí. No, a nivel de grupo. Grupo en donde esté el grupo, sí. Y no hablamos de consolidación, sino a nivel de grupo. Entonces, probabablemente... Bueno, no sé, no me voy a aventurar, pero probablemente estéis por encima de los 45 y el contribuyente en España... Sí, esto lo hemos analizado, lo hemos llamado atributos para confirmarlo, porque sí que puede parecer quizá desproporcionado que una filial española que puede ser modesta por la simple pertenencia, pero es que al final es el juego de las operaciones vinculadas. Entonces, estamos en el supuesto de documentación completa, que tendremos que preparar la documentación de grupo. Idealmente, la documentación de grupo, por el tipo de información, debe prepararse donde radique la matriz, y en España lo ideal sería preparar la documentación del contribuyente, que probablemente tendrá un contenido normal si el grupo supera los 45 millones. Si no, estaremos en la documentación de contenido simplificado, pero si sabes a ciencia cierta que estáis por encima a nivel de grupo de los 10 millones, no optas por el documento normalizado. Habría que presentar la filial, esta pequeña filial tiene que presentar el... No hay que presentarlo, hay que tenerlo a disposición de la administración. O sea, son dos cuestiones distintas. Uno es la información del 232, que eso sí que se tiene que presentar, y otro es elaborar y tener a disposición de la administración la documentación de operaciones vinculadas. Entonces, sí, esta es una pregunta que me adelantaban, que hacían los oyentes del streaming. La presentación del 232 no exime de la elaboración de la documentación. Son dos cuestiones distintas, dos mandatos diferentes. Puede ser que se tenga que informar, comentaban antes, aquellas operaciones que, teniendo el mismo método de valoración y una misma tipología, representan el 50% de la cifra de negocios. Esas las vamos a tener que reportar en el 232, pero si no llegan a los 250.000 euros no vamos a tener que documentarlas. Simplemente es una medida antifragmentación que han optado por incluir en el modelo de información, pero no va a haber que documentar. Pero en términos generales... sin duda son cuestiones distintas, la documentación y la información, y habrá que informar en los dos casos. Habrá que tener la documentación y presentar la información, el modelo 232. Pero solamente sería para presentar como modelo, para presentar la información, digamos, inmediata a la agencia tributaria por vía telemática,
sería solamente el 232. Sí, sí. Claro, entonces sería una documentación que evidentemente lo tiene que tener la empresa por si acaso es objeto de inspección. Sí, sí. Hay que llevar al día las documentaciones, las operaciones. Ah. Sí. Voy adelantando mientras dos dudas que han hecho también los oyentes. Nos preguntaban por si se equipara las operaciones vinculadas o el impacto, si las operaciones vinculadas también aplican a las fundaciones y patronos. Y sí, existen consultas en las que se equipara los patronos a los socios de una sociedad. Por lo tanto, en cuanto que son contribuyentes del impuesto sobre sociedades, tendrían que tener su documentación igualmente. Y también nos preguntan por una cuestión que es bastante frecuente, que es a efectos de la información y del cómputo del 232, si se tiene que tener en cuenta el principal de un préstamo y las amortizaciones o los intereses. Esta es una duda muy recurrente y nuestra interpretación personal basada en una consulta, la consulta es referente a la documentación, pero la consulta dice que la constitución de un préstamo, que era el caso concreto que preguntaban, no constituye, a efectos de determinar la cuantía, habrá que tener en cuenta el interés, que esa es la remuneración de la operación vinculada, porque los requisitos que estamos viendo para documentar y para informar hablan de la contraprestación de las operaciones vinculadas. Por lo tanto, en una operación, en un préstamo, la contraprestación es el interés. Por lo tanto, consideramos que no se tiene que tener en cuenta efectos del cómputo para saber si se llegan a los 250.000 euros, pero sí que es cierto que el propio modelo incluye una casilla del principal. Por lo tanto, si tenemos que informar de esa operación porque sí se alcanza los 250.000 euros, habrá que informar del principal. Esa es nuestra interpretación, porque sí que es cierto que si llamas a la agencia tributaria nos pueden contestar en este sentido o en otro distinto. Entonces, al final, pues bueno, depende un poco de la posición que quiera, de lo que quiera optar el contribuyente, pero es nuestra interpretación. Y eso es todo de las preguntas que nos hacían hasta el momento. No sé qué. Pues. Sí, buenas tardes. Sí. Yo quería era una pregunta acerca del modelo 232. Sí. Pongamos un caso, una sociedad, no hay grupo. Vamos a poner facilito, no hay grupo de empresas, ni filiales, ni participada de nada. Hay socios, sociedad. Sí. Sociedad que factura con un volumen de negocio de 20 millones de euros. Sí. Y reparte un dividendo. Hay 3 socios, reparte un dividendo. Entiendo que en el momento que simplemente por específicas, por el reparto del dividendo, en cuanto a los 3 socios les caigan, ese dividendo sea superior a 100.000 euros, ya tendría que cumplimentar el 232. Es decir, si a cada socio, que son un tercio, le toca a cada uno de reparto de dividendo, imaginémonos, 40, 40 y 40, o sea, 40.000, 40.000, 40.000, estoy repartiendo 120.000, esa operación la tendría que declarar y tendría que declarar a esos socios. Creo que entiendo eso. Pero es que además tenemos otros, de esos 3 socios, 2 socios trabajan para la sociedad. En principio está fuera. Sí que es cierto. Un dividendo jamás me había planteado que fuera una operación vinculada. No es una operación mercantil, no es entrega de bienes, no es prestación de servicio. ¿Un dividendo no se considera una operación vinculada? No. Es cierto que el 232 hace la trampa y lo mismo que nos pasaba con los préstamos, que despliega para principal, sí que hay una casilla que pone dividendos. Entonces eso da lugar a... Cuestión diferente es que puede haber dividendos que no sean monetarios. No, son monetarios. Si son monetarios, ni de El casualidad. dividendo y con su No se retención y documentan. con todo. Me crea la duda si no son monetarios, pero si son monetarios, en absoluto, ¿qué hay que valorar ahí? O sea que, aunque el dividendo, imaginémonos que para un socio, por ejemplo, fuera superior a 250.000 euros, tampoco. Lo mismo es. Yo entiendo que un dividendo no es un reparto de dividendos no es una operación vinculada. Hay consultas también, sí. No hay que documentarlo porque tiene unas reglas propias. Y luego, por otro lado, porque claro, Es que además, por lógica, ¿qué vamos a valorar ahí? O sea, ha acordado la distribución de un dividendo el órgano correspondiente de la sociedad, la junta de socios. ¿Qué vamos a valorar ahí? O sea, estamos hablando de que son operaciones entre partes vinculadas, pero no es una entrega de bienes ni una prestación de servicio. Pero no hablo tanto de valorar o no valorar, sino hablo en tanto en cuanto de informar de la operación vinculada. Sí, insisto, pero que como tal no es una operación vinculada por definición. Yo al menos así lo veo.
Pero una operación vinculada, por definición, socio-sociedad no es una operación vinculada. Entrega de bienes y prestaciones de servicios. Vale, voy entonces a la segunda parte. Entrega de bienes y prestación de servicio. De los 3 socios, 2 socios prestan servicio a la sociedad. Sí. Y cada uno factura 90.000, de los 2 socios, 90.000 euros al año. Es decir, uno socio A factura 90.000 y el socio B otros 90.000. El tercer socio no factura nada ni nada. Como con cada socio, por así decirlo, no supera 250.000 euros, solo son 90.000, entiendo que no hay obligación de declarar. Y tampoco por operaciones específicas, porque cada uno presta sus servicios como tal. O sea, no es la misma operación, por así decirlo. Y es menos del 50% de la cifra de negocio. Sí, la cifra de negocio son 20 millones. Es decir, nada en el 232, nada que hablar. Estoy de acuerdo con usted, salvo que la Administración valore esas operaciones y ya diga que no valen 90, sino que vale más y nos pasemos de los límites. Pero el límite estaría en 250. Efectivamente, en este caso sí, ¿no? Por socio. Pero es posible que lo haga. Es decir, que nosotros podemos decir, bueno, vamos a ver las obligaciones del 232 en función de lo que nosotros estamos valorando. Pero la Administración te dirá, vamos a ver las obligaciones del 232 en función de lo que yo valoro. Bien es cierto que el menor problema que vamos a tener en ese caso va a ser el 232. El problema va a ser las infracciones posiblemente o la del 15% del valor de las operaciones o por no llevar a documentación si es que no se lleva. Pero insisto, es valor comprobado, no valor declarado. Pero en función de lo que usted está preguntando, si son así los valores, yo estoy de acuerdo. Entonces lo del dividendo está claro que no tocaría, aunque sumasen los más de 100.000 euros por operación. Entonces, ¿qué se entiende por una operación específica? Son las que hemos comentado antes, son aquellas a las que no resulta de aplicación la documentación simplificada, las realizadas por los contribuyentes del IRPF que estén en módulos, las transmisiones de negocios, operaciones sobre inmuebles, intangibles, pues están definidas en el impuesto. Quizá estaban allí delante. Sí, buenas tardes. En relación con estas operaciones específicas, en la ley, en el artículo 18, cuarto, habla de operaciones sobre inmuebles y, sin embargo, en el reglamento, según tengo visto, habla de operaciones de transmisiones de inmuebles. Entonces, ¿qué ocurriría con los arrendamientos? No sé si... Pues en el 232, específicamente hablando de transmisiones, no habría que informarlo, pero a la hora de documentarlo no sería de aplicación el contenido simplificado sobre los arrendamientos, entendiendo que las operaciones sobre inmuebles una definición genérica. No obstante, si no sé hasta qué punto, Juan Luis, cabe equiparar el requisito de transmisión con operaciones sobre, dado que el 232, la orden del 232 es posterior, quizá lo han matizado un poco y debemos interpretar en ambos casos que hablamos de transmisiones. Es que el artículo comienza igual en un sitio y en otro, las operaciones... Sí. Pero sí estoy de acuerdo con Lara, lo que tú has dicho. Pues entonces, al final, 232 no declarado, pero a efectos sí. del 232 no lo tendríamos en cuenta como operación especial. Sí que si llegamos a los umbrales de 250.000 euros por contraparte, tendremos que informarlo, pero no aplicará el umbral de 100.000 euros. A efectos de la documentación, no sé si están ante un supuesto de documentación simplificada o no. Es factura menos de 10 millones de euros. Pero igualmente a nivel de grupo. No, tampoco lo superaría. O sea, entraría si es que se considerara operación específica, el arrendamiento. Cabe interpretar que en el 232 se ha precisado lo que estaba de una forma inconcreta. Entonces, el arrendamiento no sería una operación especial con esta interpretación. Gracias. Solamente el 232 y el modelo normalizado, ¿en qué se diferencia? Son cuestiones distintas. A ver, el 232 es una obligación de información y el modelo normalizado, del que hablábamos antes, viene a sustituir la documentación como tal. O sea que son dos cuestiones distintas. El modelo normalizado solo optan aquellas compañías que pertenecen a grupos que facturan menos de 10 millones, importe neto de cifra de negocios. Entonces lo que está exonerando es de hacer una documentación al uso.
no tienes obligación de preparar la documentación de grupo y la documentación del contribuyente se puede presentar en este formato. Entonces, la información aquí es aunque sí que hay parte de información que se solaparía, porque vamos a tener que informar de quién es la contraparte, el tipo de operación, en el documento normalizado sí que nos dicen, por ejemplo, valor o intervalo de valores. Esto es algo que no está en el 232. Es decir, sí, en el documento normalizado, que es tan esquemático, parece que se solapa bastante con el 232, pero son cuestiones, estamos respondiendo a obligaciones distintas. Claro, digamos que el documento normalizado es una forma muy, muy simplificada de llevar la documentación de operaciones vinculadas, que ni siquiera nos exige llevar una documentación, sino consignar estos valores. Pero entra dentro de las obligaciones de documentación. El 232 entra dentro de las obligaciones de información. Pero el que rellene el modelo normalizado, a la hora de rellenar el 232 es lo mismo. Sí, se debe consignar lo mismo. No. Salvo el de la 50% de la cifra de negocio, que no existe, no hay que ponerlo en el otro lado, y que hay que ponerlo en el otro. Sí, la información será la misma. Si las operaciones son las mismas, sí. Pero no tiene por qué coincidir, es decir, puede que estés afecto al normalizado y no al 232, no sé si me explico, ¿no? O no, o viceversa. Habrá que ver cada o sea, situación. el normalizado solo aplica en unas determinadas circunstancias. Hablamos del importe neto de cifra de negocios, es decir, no. Creo que es un poco lo que dice, que al final la información en muchos casos es exactamente la misma, ¿no? Sí, que está duplicada. El valor en un sitio y en otro, el valor es el mismo, Sí. todo es lo mismo. Claro, pues es que el problema, el 232 parece, perdona, el normalizado parece una obligación de información más de documentación. O sea, lo que han dicho, no nos haga usted esta documentación de operaciones vinculadas tan farragosa, sino simplemente consígnenos el valor, ¿no? Ya está, y Puede ser, de documentación. efectivamente, puede ser mucho más equipararse lo que usted dice, ¿no? ¿En qué se diferencia? Bueno, nos hemos ahorrado esa obligación de documentación, pero cuidado también en lo que decía Lara. Por eso nosotros hemos dicho, no somos partidarios del normalizado. ¿Por qué? Porque te da la información que da es muy limitada y posiblemente luego nos perjudique. O sea, nos digan, no, obligaciones de documentación, no tiene usted aquel documento normalizado. Ah, vale, perfecto. Y ahora dígame usted en qué se basa para decir cuál es el valor que ha dado. Sin embargo, si nosotros, aunque podamos hacer el normalizado, lo documentamos más, sí que vamos a tener mucha más defensa de cara a la inspección, en el momento en el que nos justifique por qué estamos dando un valor y no otro. Por eso nosotros hablábamos de que no éramos muy partidarios de consignar exclusivamente el normalizado. Pero si la información es la misma, pidiese la información del normalizado con la del 232, yo creo que indiscutiblemente emplearíamos el normalizado a efectos de documentación, ¿no? Porque la misma información se la estamos dando en el 232 a la agencia tributaria. También hombre, el hacer el normalizado no nos aporta nada. Sí nos puede aportarlo no hacerlo, no hacerlo para fundamentar más, es decir, de cara a nuestra propia defensa. De todas formas, que a mí me parece perfecto que haya dudas del normalizado, pero no nos olvidemos de una cosa. Aquí lo importante es valorar bien, independientemente de las obligaciones, de que la obligación de documentación tenga que hacerse bien, de que el 232, que no deja de ser una declaración informativa, haya que hacerlo bien para evitarnos infracciones, pero lo más importante de todo es valorar bien la operación. Es decir, que la operación que vale 300 no la estemos poniendo en 70, porque si la valoramos en 70 y hacemos perfecto el 232 o no lo hacemos y resulta que después nos van a arrear con el valor, eso es lo que realmente más va a doler en el bolsillo del contribuyente. Entonces, que todo eso está muy bien, pero que no olvidemos lo fundamental de esto, que lo fundamental es dar un valor y poder defender ese valor de cara a la inspección, que como hemos visto, las infracciones de 1.000 euros por dato hacen daño, pero lo que hace daño de verdad es el ajuste de valor. Sea sancionable o no lo sea, porque el ajuste secundario puede hacer mucho daño. A efectos comparativos y pensando en la evolución de esto, y eso de los 10 millones y 40 millones también parecen cifras grandiosas, que están pegando cañonazos desde todos lados. En países como Francia e Italia, ¿qué criterios se utilizan? Lara te va a aportar datos.
Lara te va a aportar datos más concretos, pero desde luego estamos siendo muchas veces más papistas que el Papa. Es decir, estamos poniendo en nuestro ordenamiento tributario y en la ley del impuesto de sociedades muchas veces reformas que ni siquiera están aprobadas en la OCDE, sino que se van a aprobar. O sea, aquí estamos siendo como demasiado muy pioneros y muy echados para adelante en cuanto a la regulación de este tipo de cuestiones, hasta el punto de lo que ha comentado ella, ¿no? La información país por país, ¿no? O la información la de grupo. Nos hemos encontrado con filiales españolas pertenecientes a multinacionales con matrices, por ejemplo, Suecia. Y la agencia tributaria nos obliga a la documentación del grupo, la grande, ¿no? Para entendernos. Y resulta que en Suecia no existe esa obligación, pero en España sí. O sea, que tienen que montar esa documentación de grupo para justificarlo ante la jurisdicción tributaria de una filial. Cuando se podría decir, no, si la matriz, donde está la casa madre, la casa grande, no está obligado, no, pues tienen que montar la documentación del grupo y no lo entienden. O sea, pero ¿cómo es posible que porque en el territorio de una filial esté esta obligación, nos obliguen a hacer esa documentación para el grupo? O sea, aquí estamos siendo demasiado exigentes. Si luego encima pueden venir a pedirlo en el primer instante, es decir, una vez presentado el impuesto, pedirte la documentación. Que sí lo son, claro que son. Para cualquier empresita. Las sanciones son importantísimas y los ajustes valorativos también lo son. O sea, el tema de las operaciones vinculadas, no estamos aquí por casualidad, no se nos ocurrió esta materia de charla por casualidad, porque entendemos que es un tema muy serio y que puede hacer muchísimo daño. Y como usted bien ha dicho, o sea, que es que la obligación de documentación tiene que estar en el mismo momento en el que yo hago las operaciones. No puedo estar esperándome a que me inspeccionen, ¿no? Sí, solo dos apuntes. Yo lamento confirmar que nos toca sufrir a la administración tributaria, porque en un país de nuestro entorno como Alemania, las operaciones domésticas no se tienen que documentar, por ejemplo. Entonces, bueno, del caso de Francia, no sé, los umbrales bajan en cuanto a vinculación, pero en cuanto a límites de importe neto de cifra de negocios sí que no he visto en otros países. No me he metido quizá en tanto detalle, pero sí que no he visto distintos tipos de documentación en función de la cifra de negocios. O sea que igual ahí no estamos perjudicados. Pero... Sí. Y que te obliguen a documentar o buscar un comparativo en una base de datos a la que no tienen ni acceso. Para una pasta, sí. O buscar comparativo, que ya uno no sabéis buscarlos en ACIS, buscarlos en tasadores, buscarlos en el vecino. Sí, a veces es complicado. Bueno, en primer lugar debe revisarse siempre, que probablemente lo tenéis hecho, tema de comparables internos, pero sí hay muchas operaciones que son difíciles de valorar. Cuando se introdujo la reforma de la que he hablado en 2006, una de las cuestiones que se comentaron era por qué no había una regulación diferente de operaciones internas e internacionales. Ya digamos que toda esta batería de obligaciones de documentación parece que la asumimos mucho más en operaciones internacionales, ¿no? Que no en meras operaciones internas. Pero al final, no sé qué pasará con lo de Alemania que ha dicho Lara, pero al final se decidió no hacerlo así para no atentar contra el principio de no discriminación de la Unión Europea. Es decir, si pones más requisitos, más trabas, más exigencias administrativas a operaciones realizadas entre diferentes estados, que estarías vulnerando el principio de no discriminación, ¿eh? Eso se intentó matizar por el volumen de las operaciones. Es decir, no vamos a decir que sean internas o internacionales, sino por volumen. Pero claro, al final el volumen fue bajo y eso que tuvo diferentes, después de 2006 hubo diferentes reducciones para intentar atenuar todo esto, pero aún así las obligaciones se han quedado muy, muy, muy estrictas. Y a los grupos grandes, brutales, realmente brutales. Al hilo, sí, mientras viene el micro hacia adelante, simplemente al hilo de esta carga que estamos comentando, simplemente una anécdota. Un cliente nuestro le acaban de abrir inspección al ejercicio de 2014 y le han pedido la documentación de operaciones vinculadas desde 2009. O sea que no solemos estar tranquilos pensando que tenemos los últimos 4 años. Y tiene una explicación técnica, ¿eh? Sí. Nos sorprendimos bastante, pero en caso de existir bases imponibles negativas, existe esta potestad. Por lo tanto, la documentación de operaciones vinculadas, si no se tiene el informe montado como tal, sí que es muy importante que se guarden las justificaciones y las referencias empleadas para la determinación. Sí. Buenas tardes. Tengo 400.000 preguntas, voy a tratar de ser muy breve. Si no, entonces es que no hemos sido nada claros. Todo lo considera, me corta y me
le cedo la palabra. Un uso de una marca comercial que no ha sido comprada a título oneroso, ¿por dónde se puede empezar a valorar? Eso Lara es una experta, ¿eh? Te dará solamente una pista, no te lo dirá, pero te dará una pista. Porque claro, pues, hay veces que te encuentras, me lo encuentro con ella en la vida real y digo, a ver, ¿por dónde se empieza? Porque claro, no tenemos un mercado al que acudir para ver qué es lo que vale el uso de tal o cual marca. No se ha pagado por ella, porque fueron unas personas que, propietarias de esa marca en el extranjero, han venido a España, la han puesto en funcionamiento, funciona, y entonces ahora es cuando se plantean y dicen, bueno, mi marca vale algo, están en patentes y marcas, es decir, existe y tiene éxito en gran medida por eso, pero es tan difícil probablemente tendríamos que ver el valor de la marca. De valorar y documentar, que claro, cuando se tiene ganas de hacerlo de una manera absolutamente estricta para dar cumplimiento. No es fácil en muchos casos, ¿no? Muy difícil. Bueno, ¿no es una pista de por dónde empezar? Poca, te vamos a dar poca. Es que hay que hacerlo. Explícame cómo es el caso, cuál es la operación vinculada. La operación vinculada es el transporte de mercancías. Transporte de mercancías. Esta marca es una agencia de mensajería y entonces pues tiene una marca que es de muy buena aceptación en determinados países, con lo cual pues, las personas que acuden a ella es porque saben directamente que cumplen sus calendarios de entrega y saben que les va a llegar a las personas. Trabajan en el 99% con tendríamos que ver qué rentas genera esa marca, podríamos valorar la marca. Lo habitual para estas operaciones es que se determine un royalty y que el propietario de la marca se lleve un porcentaje, que suele ser más o menos modesto, derivado de las ventas que se obtienen. Hasta ahí llegamos. Sí. Pero claro, entonces, ese porcentaje, ¿se pueden pedir un par de informes a auditoras externas que hagan unas valoraciones? Se pueden pedir valoraciones, se pueden buscar contratos comparables. No sé si el propietario de la marca se la cede en condiciones similares a terceros independientes. Llévanoslo al despacho y te lo analizamos con detenimiento. Claro, ¿no? Pues es una buena opción, luego le ponemos un margen y se lo vendo yo. No, quiero decir, el propietario de la marca es que son ellos mismos, ellos tienen sus... Sí, pero será otra sociedad, que aquí es donde vamos. Sí, esa sociedad opera con terceros independientes, porque entiendo que sois una filial. Independientemente del caso concreto, lo que sí es cierto es que lo más complejo muchas veces es situar el problema, ¿no? Claro. Situar el problema y saber por dónde se tira, o sea, porque métodos de valoración hay muchos, pero sí, eso exige un estudio, como hemos hablado antes, de riesgos, de funciones, de haber tenido experiencia en esto y haberte encontrado con supuestos más o menos similares para dar una salida. Nosotros no hemos encontrado ninguno que no hayamos visto salida, pero sí es verdad que muchas veces es lo más complejo de esto, ¿no? O sea, ver por dónde tirar para hacer una cosa razonable. También lo que hablábamos antes, no sé si el propietario de la marca es diferente o no es lo único relevante que una empresa sea propietaria legal de la marca a quiénes son las compañías que realizan las funciones para el desarrollo, protección, mantenimiento de la marca. Puede ser que las filiales asuman gastos de marketing, de desarrollo. Cada caso es un mundo. Habría, ya siento, no hay... Están toda la tarde dándole vueltas. Claro. Pero voy a aprovechar a haceros otra consulta muy, muy breve. Sí. Respecto del tema de la valoración de los servicios profesionales. Este es un caso absolutamente verídico. Un cliente mío que tiene una sociedad limitada que es al 100% suya. El tío es un crack. O sea, pasa unas facturas estupendas a terceros completamente independientes y mayormente extranjeros. Se respeta perfectamente el margen del puerto seguro. No es una cuestión de si la valoración es mayor o menor, es una cuestión de la documentación. ¿Cómo se puede documentar una operación de consultoría que se ha prestado a un tercero independiente cuando propiamente el mercado ya se lo está pagando? ¿Cómo podemos valorar los honorarios de la persona física que los está retirando mediante una factura a final de año o mediante el periodo que corresponda? Perdóname que me he perdido. ¿Estamos hablando de la documentación? Estamos hablando de la documentación, no de la valoración. La valoración valor, está claro que es el dinero al que puerto entra. seguro. Porque si estoy facturando al gobierno de X un servicio de consultoría y me están pagando por ello 500.000 euros, si yo la factura que voy a pagar, por decir algo, son 400.000, descontando los gastos, los 400.000 tengo obligación de documentarlos. Sí, son entre partes. ¿Cómo lo documentas? Haz mención al puerto seguro que establece la ley del impuesto. Sí, pero el puerto seguro es mediante el porcentaje de tributación, si va a renta o va a sociedades. Pero dices que la documentación. Pero dices que estás aplicando el puerto seguro, ¿no? Sí. ¿Qué se considera valor de mercado a efectos del impuesto de sociedades? Ese 75%, ¿no? ¿Se considera valor de mercado? Entonces no hay que documentar. Documentalo justificando que estás cumpliendo el 75%. Vale, con eso nos vale. Bueno, tendremos... Porque claro, la valoración es intrínsecamente la que el mercado ya le ha pagado a un tercero independiente. A ver, Yo
creo que no hay que hacerse con eso ninguna historia rara. 75% puerto seguro, he aplicado y a correr. No me volvería loco. Sí que conviene una pequeña, o sea, una documentación de operaciones vinculadas tiene una descripción minuciosa de las actividades. Pero en cuanto al valor, Lara, yo no le daría demasiadas... Sí, en cuanto al valor no seleccionaría ningún método, sino yo me haría una revisión al 18.6 y sí que detallaría el check que hayáis hecho en cuanto a que cumples todos los requisitos del puerto seguro. En cuanto a documentación, pues igual, eso, en qué consiste el servicio, servicios de consultoría personalísimos realizados por don no sé quién, a los clientes tal, o sea, una descripción mínima. Pero en cuanto a probar en la documentación el valor de mercado y el método, yo directamente no hay ningún problema en remitirnos al Si no hay ningún compañero, tengo una última. No, hazla, yo creo, ¿no? Respecto de los préstamos que dan sociedades, socios a sociedades sobre el montante principal, que son algunos que vienen de años muy antiguos. El año pasado, con el nacimiento del 232, pues evidentemente todos nos apresuramos, yo por lo menos, a poner un montón de ellos en... Entonces, bueno, esos préstamos que se iniciaron en épocas prehistóricas y que ya se han declarado en el año pasado y que mantienen unos saldos similares, hay que volver a presentarlos este año. Pero en cuanto a importe de intereses... No, los intereses a veces son nimios en cuanto al principal. Yo no lo incluiría porque lo que hemos comentado antes, lo que hay que informar en el 232 es aquellas operaciones... Lo que pasa es que, claro, el año pasado cuando nos vimos en la tesitura de qué hacer, pero cuando hacemos las consultas nos dicen, pues usted entienda lo que tiene que hacer. Claro, pero no debería ser inconsistente si no hay devolución ni ninguna operación nueva, teniendo en cuenta los principales y teniendo en cuenta los tipos de interés. Ya los intereses serán consistentes, por lo tanto el gasto, es decir, en la medida que no haya... con lo cual, es decir, si la operación ya se ha declarado, mejor o no, en el año anterior, no hay por qué volver a hacerlo, a no ser que los intereses superen ciertos límites y se realicen otras operaciones vinculadas más los intereses. A mí lo que me preocuparía... No entiendo yo mucho cómo si un préstamo que se soltó y se hizo una operación vinculada en el año 80, como en el 2016, vas y reflejas que es que en el año 80 le presté 200.000. Pues porque hay un modelo de agencia tributaria que me obliga a declarar un montón de operaciones y yo desde luego lo pongo para curarme salud. La operación que has hecho en ese ejercicio. Ya, pero es que eso no está claro. A mí lo que me preocuparía, lo que me preocuparía más de todo eso, hombre, si es del año 80 ya está prescrito, pero habría que analizar el caso, es que haya un préstamo que desde tiempo inmemorial no se haya saldado entre el socio y la sociedad. Eso es lo que me preocuparía de todo van a esto. recaracterizar. No, eso no es esto, ese es el cantar. O sea, ese es el problema que vas a tener si te pilla la inspección. Sabe Dios, no sé para qué lado está abierto el préstamo, pero tiene riesgo de pasivo ficticio, tienes... eso es... Sí, soy consciente. Entonces, mi duda es si hay que volver a ponerlo este año. Ok. Vale, muchas gracias. De nada. Hola, mi duda es la siguiente. ¿Tenéis algún tipo de experiencia en utilización por parte de la agencia tributaria de bases de datos diferentes a Amadeus? Vamos a ver. Amadeus es una base de datos que está funcionando en Europa y en muchos países para muchas cosas, no solamente para efectos tributarios. Y aquí se está utilizando para efectos tributarios. Absolutamente. Claro, se está utilizando. De hecho, quien la maneja es el departamento de inspección. Efectivamente. Entonces, salvo multinacionales que normalmente en los procesos de inspección son los que lo utilizan habitualmente, no tengo conocimiento de que mucha gente utiliza esa base de datos habitualmente. ¿En la inspección? Sí, contribuyentes normales de qué. ¿Contribuyentes o...? Contribuyentes en procesos de inspección, pero no grupos internacionales. Me refiero a grupos, a contribuyentes nacionales que estén sufriendo ahora mismo inspecciones de operaciones. A ver, la inspección utiliza Amadeus. Es cierto que la inspección, digamos, de la antigua provincial, de los expedientes más pequeños, no suele utilizarlo, pero sí que la tiene abierta. Amadeus sobre todo la ha utilizado, actualmente la ONFI, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, que tenía auténticos especialistas y que solo hacían Amadeus y hacían los benchmarking con Amadeus. Vale, pero una pregunta sobre ello. Te iba a responder a la que me has hecho antes. Es decir, ¿utiliza más bases de datos? Del estilo no, pero sí utiliza datos internos de la propia agencia tributaria. Por ejemplo, el Zújar. El Zújar es un programa informático que tiene la agencia tributaria
que como sabéis tiene una base de datos muy potente y es un programa estilo Amadeus que te mete en una batidora todos los datos y le metes filtros y te va saliendo. Se utiliza mucho de cara a selección de contribuyentes, para ver los que se quedan por debajo de determinados ratios, pero también para determinar márgenes brutos, márgenes netos. Yo hace poco estaba pasando la inspección de un restaurante y me han clavado el margen bruto. ¿Te acuerdas que lo estuvimos cotejando? Porque digo, Lara, vamos a sacar de Savi si este margen bruto de explotación de restaurantes de Madrid es... y hasta con 2 decimales, Claro, pero me estás hablando de herramientas que tiene la propia administración. Sí, es que entendía que la pregunta era esa. Claro, yo me refiero a herramientas que un contribuyente pueda utilizar diferentes Amadeus y que se hayan aceptado por la administración. Savi, la base de datos Savi sin problema, que nosotros la utilizamos mucho. Hay muchas más bases de datos, ¿no? Aparte de, bueno, muchas más, ¿no? Pero hay más. Lo digo por lo siguiente, Amadeus me imagino que tiene datos de multitud de empresas que no son solamente españolas, son europeas. Entonces, la segmentación o la particularización del mercado español les da igual. Según lo que quieran defender y el valor que quieran. Y según qué tipo de operación vinculada. O sea, nosotros estamos haciendo mucho con Savi, que a la diferencia de Amadeus lo que tiene es España y Portugal, y nos está valiendo prácticamente siempre. Claro, porque hay algún estudio sectorial, por ejemplo, el Colegio de Economistas tiene un estudio sectorial de retribuciones de socios y demás, o alguna otra. Pero imagino que esos son muy particulares y que no tienen bases de datos mucho más concretas, ¿no? Sí. No tienen trascendencia hasta ahora, me imagino, a efectos tributarios, o sea, de utilización real. Claro, esto es bastante novedoso, al menos para mí. Pues lleva tiempo, Digo, no novedoso la defensa, no la problemática de las operaciones vinculadas, no, digo la defensa frente a la administración en cuestiones de operaciones vinculadas. No es tanto tiempo el que llevamos con esta normativa y por lo menos los contribuyentes de a pie no hemos sufrido, toquemos madera, muchas inspecciones de este tipo. Pero ahora cada vez más. Cada día más. Pero la administración no te pone ese valor delante. Solo si tú no eres capaz de demostrar un valor o tal, o lo que tú estás argumentando no sirve, pues utilizar un valor de la administración. A ver, tenemos, aquí podemos... Pero es que Aquí podemos diferenciar 2 tipos de comprobación. Si estamos hablando de la delegación, de la comprobación de grandes contribuyentes y grandes multinacionales, yo creo que claramente te van a poner encima de la mesa desde el día siguiente que no estás en rango. Si estamos hablando de otro tipo de contribuyente más normal, más bajo, o sea, a lo mejor medio alto, ahí sí que es lo que dice él. Es decir, tú traes la documentación de operación vinculada y en función de esa documentación de operación vinculada yo veré si me convences o no me convences, si está bien justificado o no está bien justificado, el método de valor que hayas elegido. Y en cuanto a la utilización de bases de datos, hay más que Amadeus, hay más que Savi y las hay muy concretas. Las hay de operaciones financieras solamente, no Lara, o sea, las hay más específicas. Son bases de datos caras, Y oye, también hay que analizar cada operación en concreto. A lo mejor no en todas tenemos que ir al transaccional neto, podemos ir a comparables internos, podemos... Claro, es que, a ver, comparables a veces hay, pero a veces no hay. O sea, hay operaciones que no tienen comparable. Ahí está. No hay empresas que se dediquen exactamente a lo que tú te dedicas. Pues bueno, a lo mejor ese no es el método adecuado para esa empresa concreta. Desde luego, si tienes que aplicar un transaccional neto o algo parecido, tienes que acudir a una base de datos de estas, si no es una locura. ¿Alguna pregunta de...? Teníamos un par de preguntas que nos habían hecho. Perdona que se me bloquea. A ver, nos preguntan para 2 empresas españolas con el mismo administrador único que se facture entre sí más de 250.000 euros, que ya ha presentado modelo normalizado impuestos sobre sociedades 2017, tiene que presentar el 232 en noviembre del 2018. A ver, en principio, lo que hemos dicho, el modelo normalizado no exonera la obligación de información. Por lo tanto, sí, lo que sí, 2 empresas españolas con el mismo administrador único. Ahí tendremos que plantearnos si existe o no vinculación. Sí. Exactamente, no sé si estamos en alguno otro de los supuestos, pero el simple hecho de que tengan administradores no significa que sea una operación vinculada.
Bueno, yo no sé si lo hemos dicho por obvio, pero la operación clásica es socio-sociedad que tenga más de un 25%. Pues aunque todos lo saben, que antes no era el 25, antes era el 5. Eso es uno de los supuestos del clásico de operación sociedad-socio entre operaciones vinculadas. Pero en el supuesto que dicen, yo entiendo que no hay vinculación por el hecho de que sea el mismo administrador. A menos que no exista algo más, Eso ya son cuestiones diferentes, pero si el único punto de conexión es que es el mismo administrador, no existe vinculación, salvo que pertenezcan a un grupo, o habría que ver otros supuestos. Sí, habría que ver si caemos en otro de los supuestos tasados. Simplemente, Carmen muy amablemente nos señala la consulta de la resolución en cuanto a los dividendos, si quieren tomar nota, que es la vinculante 1263 de 20 de mayo de 2011. El tema de los dividendos que veníamos hablando estaba en una consulta que citábamos, entonces ella nos apunta el número. No es una operación vinculada. No sé si habría alguna otra cuestión. ¿Más cuestiones? Pues nada, simplemente agradecerles la atención. Ha sido un placer, como siempre, estar en esta casa y muchísimas gracias por todo. Gracias.